Vamos a empezar tocando una contradanza. Marcaba primero de los tiempos. Y había un instrumento más que apoyaba esto, que era el güiro. Un instrumento bastante pintoresco y que van a ver la importancia que tiene, algo así tan simple, la importancia que tiene en la historia de la música, que simplemente marcaba el mismo patrón, o en el cuerpo del instrumento, o el güirero aprovechaba y marcaba algunos elementos ya rasgados, le hacía... Cada uno tenía su forma de tocarlo. Muy bien. Se dan cuenta que el timbal, por las propias características del instrumento que vieron hace un ratito, impedía lo que hoy en día hacemos con la cáscara y una serie de elementos que ayudan a la ejecución del timbal. Simplemente marcaba una rítmica dentro del propio parche del instrumento, que era, como les decía, esta. Ya ese pacún ya es agregado después, ¿no? Pasan una serie de años, va evolucionando esta contradanza y aparece, me estoy saltando, insisto, algunas partes, pero aparece un género musical que hasta ahora es considerado el baile nacional de Cuba y que da unos elementos impresionantes a la parte de la percusión popular cubana. Fue un género que aparece a finales del siglo XIX, hecho por un compositor matancero, de la ciudad de Matanzas, que era Miguel Failde. Miguel Failde crea este género, es el primero con una composición que se llamó Las alturas de Simpson. Toma muchos elementos de esta contradanza que ha ido evolucionando y que se ha ido integrando mucho más a elementos de la música africana que ya estaban. Durante los siguientes 50 años vivió de esto y empezaron a aparecer una serie de músicos que llevan el danzón a una excelencia musical. Y de hecho el danzón van a ver cómo sirve de base a futuros géneros musicales. José Urfé agrega al danzón el famoso tumbao. El tumbao que ya venía de una historia paralela a esta música de la región oriental de Cuba con el son. Antonio María Romeu, un tremendo músico cubano y el padre de una gran legión de músicos cubanos hasta la actualidad, le agrega el piano. No había piano en eso, ya el danzón lo había asumido una orquesta típica, la ven ahí. Ahí están con saxos y estas cosas, pero después lo hace la orquesta, la charanga francesa. Y deriva, bueno, en un músico Aniceto Díaz, que más parece un prócer independentista, creo, por la foto, que un músico como tal, pero desarrolla otro tipo de danzón que fue el danzonete. No nos vamos a meter en eso. ¿Qué hacía el danzón? Van a darse cuenta. Y deriva, bueno, en un músico Aniceto Díaz, que un músico como tal, pero desarrolla otro tipo de danzón que fue el danzonete. No nos vamos a meter en eso. Van a darse cuenta que el danzón, básicamente, a un ritmo mucho más pausado que la contradanza, lleva la misma célula rítmica. Vamos a hacer la introducción de uno de los danzones más populares cubanos, que seguramente algunos han escuchado, se llama el danzón Almendra, de Abelardo Barroso. ¿Qué pasa? Porque aparece en el timbal una figura que es el paseo. El paseo es un movimiento que se establece acá, que se los voy a marcar cuando lo haga, que empieza a caracterizar el timbal, sobre todo desde principios del siglo XX. Se dan cuenta que ya hemos pasado unos cuantos años por ahí. Ese movimiento que viene tomado de la contradanza, se dan cuenta que es el mismo ritmo, mucho más cadencioso. Pa, 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 in, pa, 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 in, pa, pa, pero tiene esta segunda parte. Pa, 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 rum, putum, putum, pa, putum, pa, putum, putum, pin, pa, 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 pa. Ese paseo, en algunos casos más cargado de notas, en otros menos, pero ese paseo empieza a caracterizar el desarrollo del instrumento, del timbal cubano, en ese
en esos comienzos, porque ya el timbal empieza a tener una figura mucho más participativa en el formato de danzón, y de hecho como instrumento va creciendo. Al empezar el percusionista, que antes de eso normalmente era un flautista sin trabajo, un contrabajista que ya no lo encontró, le daban el timbal para que el hombre la luchara ahí, ¿no? Pero ya, ya empieza a tener un elemento técnico complicado, el pa, pum, pum, ya hacer, incluso para muchos, es complicado. Y aparece un elemento más en el danzón, en su propio desarrollo, como claro está, que es el abanico. Sin un buen abanico, sinceramente, no hay un buen timbalero. Un abanico sucio desacredita el sonido del instrumento, un instrumento de por sí agresivo como el timbal. Lo importante es que siempre sus golpes sean extremadamente precisos. Vamos a hacer un ejemplo de tumbado con el abanico. Este abanico daba la entrada a la parte del baile realmente, y van a ver qué importancia tuvo en el proceso posterior de la música. O sea, ya van sintiendo un poco el saborcito cubano. Vamos con Almendra, el tumbado. Ahí, ok. Hay varias alternativas de llevar la campana, de llevar las manos. Ha ido evolucionando con el tiempo y depende ya mucho de cada cual y de la forma en que cada cual la quiere ejecutar y del formato que los acompañe. De hecho, acá, por ser una cosa un poco más suave, te da la posibilidad de hacerlo más con los dedos, como lo hacían en las orquestas danzoneras de aquel entonces. Pero aparece un elemento en este danzón que viene directamente del son, la parte rítmica, pero que en el tema del instrumento como tal viene directamente de África y hace su aparición en el mercado musical cubano, la tumbadora. La tumbadora, que era un instrumento oriundo de Cuba, es un instrumento que se le llama de tercera generación, o sea, es un instrumento que no viene de África, o sea, nace en el Caribe, específicamente en Cuba. Toma para este tipo de música elementos del son, como es el manoteo, típico en el bongo. Voy a hacer acá en el bongo. Cuando uno toca el bongo, normalmente en el son, la mano izquierda va llevando un acompañamiento diferente a la derecha. O sea, la mano derecha hace esto y la mano izquierda establece lo que se conoce como el martillo, ¿no? Ese movimiento de la mano, que de alguna manera guiaba al resto de los músicos, lo empiezan a tomar los congueros de la época para desarrollar esta figura. Empieza a aparecer este elemento que cambia la música cubana, porque originalmente la tumbadora en sus comienzos estaba más dirigida a la parte folclórica, y aparece, como les decía, la conga y hace el primero de estos ritmos tradicionales, que es esto. Algo tan simple. Imitaban un poco el movimiento del bongo. En un primer momento lo hacían como si fuera esto, que es el manoteo típico del bongo. Después lo desarrollaron un poco más con el manoteo ya característica de la tumbadora, pero el danzón llevaba esta base, con un solo golpe abierto y una sola conga. Y vuelve a aparecer acá Don Güiro, que así parezca fácil de tocar, es un instrumento que lleva su complejidad. Se van a dar cuenta ahora, y después si alguno quiere probarlo, que no lo haya tocado nunca, lo va a comprobar. El güiro, que venía con la contradanza y que venía con varios estilos musicales, sobre todo el son, que ya venía de Oriente, y les repito, era una historia paralela, que después vamos a detenernos un ratito ahí, empieza a establecer un rasgueo que va a caracterizar al danzón también, que es... Fíjense que no es, lleva un movimiento que hace que el sonido grave salga. Entonces, un segundito. Fíjense, hay en Cuba, que es la crema innata de este instrumento, hay güireros que se han
que hay orquestas que han votado a todo el mundo, el famoso cuento del güiro.